nosotros a Daniel Pou, ¿verdad? Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Daniel? Gracias por venir a esta hora. Sé que es un poco sacrificado para ti, que te pasas el día entero trabajando, pero te lo agradecemos. Buenas noches, Henry, y buenas noches a los amigos televidentes, pero el placer de compartir contigo y los televidentes de tu programa recompensa cualquier cuota de sacrificio. Qué bien. Daniel, esta situación que está viviendo el país ahora en este proceso electoral, ¿cómo tú la evalúas? Bueno, indiscutiblemente que la situación que vive actualmente la República Dominicana, no en términos del proceso electoral actual, presente, no podemos desconectarla del sistema político dominicano. Creo que el proceso electoral de este 2016 es un punto obligatorio de referencia que nos remite a una situación donde el sistema político dominicano, el entramado de poder sobre el cual se sostiene el sistema político dominicano, presenta profundas fisuras y desgaste. Realmente, esto incluso en cierta medida, todas esas expresiones que hoy en día se manifiestan en el ruedo político son el resultado del desgaste de los principales actores políticos del sistema. Si vemos, por ejemplo, cuáles han sido los procedimientos para elegir los candidatos en la mayoría de los partidos importantes en República Dominicana, podemos decir que la democracia brilla por su ausencia. En la mayoría de los casos, los candidatos han sido impuestos, negociados. No, y que los que han ganado han sido a veces arrebatados y se lo han dado a otros. Sí, Eso correcto. Y entonces se han violentado todas las normas de participación democrática en la política. No es de extrañar que un partido como el PRM, que surge para presentarse como una opción transformadora, a final de cuentas cae en una trampa donde se encasilla como un partido que no presenta realmente propuestas que lo vinculen, lo articulen con el sentir del ciudadano y de alguna manera tiene que recurrir a elementos marzanos para tratar de colocar o posicionar su candidato en un punto cimero. O sea, ¿hay campaña sucia entonces realmente? O sea, sí, mira, lo que ha denunciado el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, no tan solo que hay campaña sucia, yo he visto incluso medios de prensa dominicanos prestándose a distorsionar informaciones que vienen del extranjero, haciendo traducciones de periódicos de otras lenguas, de otras naciones. De Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, de Brasil. Bueno, yo tengo un caso concreto de O Globo de Brasil, sí, donde intentan retorcer la situación de un proceso penal que se está ventilando en Brasil, que incluso se ha dado muy poca información hacia el exterior y que intentan vincular de una manera, diríamos, olímpica, a miembros del actual gobierno y de gobiernos anteriores con los casos de Odebrecht y las investigaciones que se han venido realizando en Brasil. Entonces, esto quiere decir que, y es una muestra de que en esta campaña hay poco contenido político. No hay un discurso consistente y una estrategia que se fundamente en un discurso consistente y que permita a los candidatos realmente promocionar ideas nuevas. Es la gran aventura del poder por el poder, recubierta de una envoltura de consignas y de acusaciones y denotaciones. Es decir, que el PRM realmente no representa ningún cambio, es un partido del sistema que vendría a ser más de lo mismo. Bueno, el PRM no ha hecho ninguna propuesta que le permita situarse como un partido que ejerce una tendencia al cambio. Yo creo que el PRM lo que ha intentado más bien es
copiar algunos de los elementos del PLD dentro de las políticas sociales, a punto de decir que va a duplicar el bono gas, que va a duplicar el bono eléctrico, que va a duplicar la tarjeta, cuando justamente en un momento determinado sus más encumbrados dirigentes estaban denostando esa práctica. Una práctica que yo confieso no es de mi simpatía, porque nunca me he identificado con políticas asistencialistas, pero hay que tener una cierta consistencia al momento de usted enarbolar una posición política para luego no incluso tomarla como un recurso prestado y presentarla como un logro que usted va a ensanchar. Pero sin embargo, en el fin de semana uno de los más importantes periodistas del país escribió un artículo en el que establecía que el candidato del PRM es el único que ha hecho propuestas y que tiene una cantidad de propuestas ahí que más nadie prácticamente ha hecho propuestas en el país, de los candidatos que están optando por la presidencia de la República. No, eso no puede decirse de esa manera, porque aquí hay mucha gente que ha hecho propuestas interesantes, unas más atrevidas. Por ejemplo, dice que el PLD no ha hecho ninguna propuesta, que el que ha hecho propuesta en este caso es el Partido Revolucionario Moderno y su candidato. Lo digo por el análisis que estás haciendo. Bueno, no. Primero hay que saber que Danilo Medina presentó en el año 2012 un programa de gobierno. Ese programa de gobierno está fundamentado en ejes bastante robustos y bien elaborados, sustentado en diagnósticos, que eso hay que decirlo. En el programa de gobierno de Danilo Medina habían diagnósticos sectoriales, y ese mismo programa, más elementos que se le han añadido en los últimos meses y que fueron incluso expuestos por el presidente Danilo Medina ante la Cámara Americana de Comercio, constituyen la columna vertebral de su programa. De hecho, en este cuatrenio que está finalizando, el presidente Danilo Medina ha empezado a desarrollar una serie de iniciativas que todavía estaban en carpeta, que durante los 3 años anteriores no se habían podido poner en práctica, producto de muchas circunstancias que eran ajenas a los deseos y a la voluntad del proyecto de Danilo Medina, pero que empiezan a darle sentido y empiezan también a entretejerse con otras iniciativas que sí han tenido un desarrollo más robusto y más consistente, y que definitivamente forman parte de un programa de gobierno, y no de un programa de gobierno para 4 años, diría yo, para un programa de gobierno por lo menos de 3 periodos, que otros gobernantes que vengan después tendrán que asumir como un compromiso, porque no tan solo han dejado muy satisfecho al pueblo dominicano, sino que esos hitos los ha convertido el pueblo dominicano en sus máximas aspiraciones. Volviendo al tema, porque se me quedó una pregunta ahorita sobre el asunto de la campaña sucia, y que se ha hablado de que aquí hay una presión a los medios de comunicación, que hay un secuestro prácticamente de parte del gobierno de las principales figuras de la comunicación para que no salga a la luz pública nada negativo del gobierno. ¿Tú crees que aquí realmente hay de parte del gobierno una situación de esta naturaleza, de que le prohíbe prácticamente, hay una presión del gobierno para coaccionar a aquellos que hablan de manera libre? Bueno, yo creo que esa aseveración no tiene mucho asidero. Primero, porque gran parte de los productores de programas de este tipo, como el que estamos ahora en la televisión dominicana, propenden a identificarse con corrientes políticas. Con corrientes políticas. Aquí hay un problema con la prensa, y es que hay muy buenos programas y hay muy buenos comunicadores, pero el comunicador no puede caer en la debilidad de hacer vocería política. Lo que sucede está que muchos comunicadores que ya tienen cierta experiencia y que
incluso tienen espíritu crítico, han recogido un poco sus velas, por decirlo de algún momento, porque llega una situación en la que si tú te traspasas determinado umbral, empiezas a hacer vocería política. Y entonces luego como comunicador pierde el brillo, ¿verdad? Pierde la credibilidad. Y la credibilidad. Pero aquí incluso gran parte de los medios importantes, incluyendo lo del señor Corripio, los principales programas de opinión están dirigidos por personas que se identifican con el Partido Revolucionario Moderno. Y eso para nadie es un secreto, eso es Voz Populi. Claro. Y en otros medios también de mucha incidencia a nivel nacional se produce la misma situación. Y todavía no he visto que el presidente candidato Danilo Medina haya enviado ningún equipo del DNI, como sucedió en otras oportunidades, a rodear la casa de esos periodistas y a obligarlo, a combinarlo, a que se presentaran al Ministerio de las Fuerzas Armadas para enmendarle la plana. Entonces, creo que aquí, estoy seguro que aquí la prensa tiene todas sus anchas para manifestarse. Ahora, usted lo que no puede pretender es que teniendo una actitud muchas veces de enfrentamiento con la política del gobierno, el gobierno lo auspicie. Y eso es un tema consistente. O sea, yo no creo que una persona y hay un tema ético, una persona que muestra adversidad a la política de educación del gobierno, que diga que las contratas de las escuelas se están robando, se están haciendo maniobras dolosas, luego le pongan un anuncio del Ministerio de Educación donde se resaltan los logros de la política de educación del gobierno. Entonces, yo creo que se necesita más ecuanimidad en esto. Bien. Y cada persona debe situarse en el contexto real, ¿verdad? Hacia donde lo mueven sus intereses. Hay una situación con los partidos políticos. Usted decía ahorita que hay un riesgo en los partidos políticos porque dentro de sus propias entrañas hay un problema que pueda dar al traste con el sistema. Es decir, ¿qué podría pasar aquí? Porque estructuralmente tenemos ahora un solo partido y el PRM, que es un partido nuevo, que hay que esperar a ver qué va a pasar. El PLD, con sus problemas internos también, hay una amenaza contra esa organización política de lo que podría pasar posterior a las elecciones. Lo propio podría pasar con el PRM si no saca una votación que pueda ser consona con lo que están esperando sus propios partidarios. O sea, ¿qué podría pasar aquí en el caso de que se dé lo que está sucediendo, lo que están planteando las encuestas? Es decir, hoy acaba de salir la Greenberg, que le da un 59% al candidato del PLD y le da un 32% al PRM. Sí. Es decir, otras le dan inclusive mucho menos. La Galo en su última entrega le dio apenas un 30% al PRM y le dio un 60% al PLD. Es decir, ¿cómo podría afectar esto el sistema de partidos cuando hay solo dos partidos? Aunque hay muchos partidos pequeños, pero estructuralmente hay dos partidos aquí. Mira, yo en lo particular te puedo decir que siempre consideré que el PRM no estaba en condiciones de participar en un torneo electoral. Un partido político necesita ir escalando y superando determinadas etapas para poder enfrentarse en un torneo electoral, sobre todo con una maquinaria tan poderosa como es el Partido de la Liberación Dominicana, que a pesar de tener sus fisuras, sus diferencias internas, logran consolidar proyectos consistentes en torno al poder. El PLD se ha convertido en una maquinaria de poder y eso es indiscutible. Entonces, cuando tú empiezas a reconfigurar una organización que viene, primero, quienes pasan del PRD al PRM no han emitido el primer documento crítico, crítico
de las prácticas perniciosas que se empezaron a generar en la política dominicana a partir del PRD. O sea, el PRM surge transfiriendo todos los vicios y las perversidades que el PRD instauró como práctica en la política dominicana, como dice en España, sin cortarse un pelo. O sea, sencillamente, incluso... Solo cambiaron de nombre. Cambiaron de nombre. Un grupo que no logró hegemonizar la estructura tradicional del PRD, la estructura institucional del PRD, pues sencillamente cambió de nombre y aparece con otra marquilla política en el mercado, pero sin ni siquiera hacer una crítica. Al contrario, reivindicando prácticas eminentemente nocivas a la política, en la política dominicana. Y eso, ahí empieza el problema. Por el otro lado, cuando tú miras el PRM, es la conjunción de diversos grupos que llevaron al PRD a la crisis, claro, excluyendo el grupo de Miguel Vargas Maldonado, que se queda con la franquicia del partido, pero entonces esos mismos grupos que llevan al PRD a la crisis, hoy en día están en el PRM y en su interior llevan el germen de esa misma crisis. Entonces, después de un proceso como el que se avecina, un proceso electoral como el 2016, si el PRM no llega a una votación que podríamos decir decente dentro de las expectativas que se han forjado esos grupos, se puede producir una crisis de dimensiones impensables para sus dirigentes. Bueno, Hipólito Mejía... Y un detalle importante. También hay que saber que dentro de ese PRM se han empezado a cobijar grupos procedentes de la sociedad civil que no tienen experiencia política, no tienen conocimiento profundo de cómo se gestan esos procesos en la política y que piensan que todo trabajo político te coloca en un sitial de privilegios y de ventajas. Por eso tú ves hoy en día que los grupos más radicalizados que apoyan la candidatura de Luis Abinader, que muchos de ellos se han puesto a decir que si no gana en el próximo mayo, el pueblo se va a tirar a las calles y que se pasan todo el día difundiendo por las redes sociales las ideas más retorcidas que tú te puedes imaginar y haciendo las especulaciones más acrobáticas que en mente alguna se puede imaginar. Esos son los grupos que vienen de la sociedad civil. O sea que la sociedad civil está dentro del PRM accionando, manejando, hay grupos de la sociedad civil. Desplazando prácticamente a están desplazando los agentes políticos para, desde posiciones que han logrado a través de la sociedad civil, pues impulsarse políticamente y empezar a tener un rol en un escenario político que no es el natural. Y eso yo le llamo mucho la atención porque en días pasados me encontré con una persona que dirige un organismo importante de la sociedad civil y tuvo que exponer su punto de vista sobre el proceso electoral y lo que hizo fue exponer la posición del PRM. Entonces... se vio como una vocera del PRM. O sea, hizo una labor de vocerato. Eso también a partir del 16 se puede convertir en un boomerang y muchas organizaciones de la sociedad civil con mucha tradición, con mucho arraigo en la población, que incluso han aportado muchísimo y son muy innovadoras, podrán verse sacudidas producto de esa crisis. ¿Una crisis del PRM postelectoral no podría afectar también el sistema de partido y el propio Partido de la Liberación Dominicana? No, yo creo que cada partido tiene su crisis propia. Sí. Es indiscutible. Ahora, yo digo, y es mi tesis, y la sostengo y la puedo discutir en cualquier plano, que en República Dominicana se va a pasar a partir de este proceso electoral a una transición de un nuevo modelo político, porque el modelo político actual no es capaz de sostener
el proceso que requiere la sociedad dominicana para dar el salto, el modelo político actual que se sostiene en un entramado de poder lleno de perversidades, de distorsiones, que impide incluso el ejercicio y la construcción democrática, tiene que sencillamente superarse. Y creo que el presidente candidato Danilo Medina tiene que estar consciente del papel que le puede tocar a él y que va a implicar cuotas de sacrificio, no tan solo para él personalmente, sino incluso y a pesar en la relación con su propio partido, que también está sumido en una crisis con unas fisuras que no se vislumbran la posibilidad de que puedan ser superadas. En este proceso electoral, en este torneo, hay dos elementos interesantes. El Partido Revolucionario Dominicano va aliado al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido Reformista, un aliado histórico del PLD en los últimos años, apoya ahora al Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué podría pasar con estas dos organizaciones postelectoral? Vamos a la pausa y yo quiero que retornemos con este tema para que me hagas un análisis por parte del Partido Reformista en esta contienda y del Partido Revolucionario Dominicano. Ya regresamos con Daniel Pons. Bueno, Daniel, nos queda prácticamente nada, pero no quiero que te vayas sin que me dé tu análisis, ¿no?, en función de estos dos grandes partidos, o que eran dos grandes partidos, se han convertido en partidos prácticamente minoritarios, sí. PRD y Partido Reformista. Bueno, yo creo que en este proceso electoral el reformista logrará, producto de haber negociado la casilla número 3 con el PRM, logrará mantener su reconocimiento ante la Junta Central Electoral. ¿Sacará más de un 5%? O sea, yo creo que puede sobrepasar porque va a succionar por las dificultades técnicas que presenta el PRM de estar en la casilla número 15. Todo el mundo sabe que la gente a veces se atortoja, como decimos los dominicanos, y se le hace muy difícil identificar, y mucha gente va a votar por Abinader en la casilla número 3, por la reformista. Puede darle una sorpresa a los PRMistas. O sea que le puede quitar muchos votos al final, que se le van a tener que contar al Partido Reformista. Veremos la gente del PRM dando explicación de por qué tan baja votación ellos y tan alta votación es reformista, pero se lo pueden economizar porque todo el mundo sabe de qué se trata. Y el PRD, que bueno, se ha incluido bajo el amparo del PLD, una manera también de lograr ciertas ventajas en términos coyunturales, pero es un partido que no presenta una estructura y una dinámica que le permita sobrevivir más allá de este proceso. Yo creo ¿el PRD desaparecerá? Yo creo que van a quedar muy disminuidos en términos orgánicos, el reformista y el PRD. El reformista podrá mantener su reconocimiento. El PRD no estoy muy seguro si lo podrá mantener. O sea, el PRD no saca un 5%. No lo veo con muchas posibilidades. Es posible, no te puedo asegurar, pero no le veo muchas posibilidades. Pero ya son partidos que tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer. Mira, pero vamos a tener un problema. Ya no tenemos tiempo, pero vamos a tener problemas entonces, porque el PRM es un partido también que no está muy bien sustentado, que depende, también podría tener problemas. Entonces se quedaría el PLD como único partido. El PRM puede tener problemas, pero puede prolongar su agonía, como diría yo. Yo creo que el PRM es un proyecto de corto plazo. Las fuerzas que confluyen ahí no tienen el suficiente cemento, la suficiente sinergia para mantenerse unidas por mucho tiempo. Daniel, muchas gracias por venir al programa. Encantado, Henry. Esperamos tenerte pronto por aquí otra vez, antes de que venga el proceso, ¿verdad?, el 15 de mayo, para ver tus análisis de cómo van las cosas. Se nos quedaron algunas preguntas, sobre todo de si va a ganar con ese porcentaje que dice en las encuestas, pero ya se lo vamos a dejar para otra entrega. Bueno. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta mañana a las 10.